En la vida cotidiana solemos pensar que los negocios se limitan a contratos, ventas o inversiones. Sin embargo, la Biblia nos muestra que detrás de cada decisión económica existe un trasfondo espiritual que puede abrir puertas de bendición o, por el contrario, abrir grietas por donde el enemigo entra a robar. Desde tiempos antiguos, Dios ha enseñado a su pueblo que la prosperidad no depende únicamente del esfuerzo humano, sino de caminar bajo principios espirituales que aseguran protección y abundancia. El libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 18, recuerda: Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Este texto nos enseña que el éxito en los negocios no es fruto del azar, sino de una gracia otorgada por Dios. Y al mismo tiempo, nos advierte que cuando se olvidan los principios divinos, se abren puertas al enemigo que busca sabotear, empobrecer y dividir. El enemigo conoce el poder de las finanzas en la vida de las personas. Sabe que cuando alguien prospera bajo la bendición divina, puede sostener a su familia, ayudar al necesitado y expandir el reino de Dios. Por eso, una de sus estrategias principales es desviar el corazón hacia negocios injustos, trampas de avaricia o prácticas deshonestas que terminan debilitando el espíritu y atrayendo ruina. Lo que comienza como una aparente oportunidad puede convertirse en una puerta abierta al dolor. Pero así como hay negocios que destruyen, también existen negocios espirituales que la Biblia describe como seguros e infalibles. Son acuerdos, pactos y disciplinas que, cuando se practican con fe, cierran toda entrada al enemigo y abren caminos de abundancia justa. Estos negocios no dependen de la economía del país ni de la suerte, porque están basados en principios eternos que nunca fallan. En este recorrido aprenderemos cuáles son esos negocios infalibles. Descubriremos cómo cada uno de ellos funciona como un contrato espiritual con Dios. El diezmo que blinda las finanzas, la integridad que atrae favor, la generosidad que multiplica, el descanso sabático que renueva, la administración sabia que produce confianza, la oración que abre cielos y la alabanza que trae victoria. Cada uno de ellos es una inversión en el ámbito espiritual que genera resultados visibles en lo terrenal. Lo más importante es entender que estos negocios no son fórmulas mágicas, sino expresiones de fe y obediencia. Dios no busca transacciones. Busca corazones rendidos que deciden caminar en sus principios. Cuando un creyente entiende esto, comienza a experimentar una prosperidad integral que no solo se mide en dinero, sino en paz, salud, relaciones restauradas y propósito cumplido. Así, al abrir este mapa espiritual, damos el primer paso hacia un camino de protección y bendición. Y con esta base clara, entraremos al primer negocio infalible que la Biblia presenta: el pacto del diezmo y la ofrenda, una llave poderosa para cerrar puertas al devorador y asegurar cielos abiertos sobre nuestras vidas. El primer negocio infalible, según la Biblia, es el pacto del diezmo y la ofrenda. Este principio, aunque muchas veces cuestionado por la lógica humana, es uno de los más claros en las Escrituras para cerrar puertas al enemigo y abrir ventanas de bendición. No se trata de una obligación vacía, sino de un pacto espiritual que garantiza protección en el área económica. En el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 10, Dios declara: Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Esta es la única ocasión en la que el Señor invita a su pueblo a probarlo. Aquí vemos que el diezmo no es un simple acto financiero, sino un negocio espiritual con promesa de abundancia y defensa contra el devorador. El diezmo significa entregar a Dios la 10ª parte de lo que recibimos como reconocimiento de que todo proviene de Él. La ofrenda, por su parte, es un acto voluntario de gratitud y confianza. Juntos, diezmo y ofrenda, forman un pacto de honra que pone nuestras finanzas bajo el gobierno divino. Cuando esto ocurre, el enemigo pierde el derecho de tocar lo que está consagrado al Señor. Muchas personas han experimentado lo que significa tener ingresos que nunca alcanzan.
Trabajan duro, pero siempre hay fugas, deudas inesperadas, gastos médicos, pérdidas que parecen inexplicables. Ese es el devorador actuando. Pero cuando el creyente decide honrar a Dios con lo primero, algo cambia en el mundo espiritual. Lo que antes se escapaba, comienza a multiplicarse. Lo que parecía insuficiente, empieza a rendir. El diezmo no es un intercambio de dinero por milagros, es una declaración de confianza. Al dar, decimos, Señor, tú eres mi proveedor, no mi salario, no mi negocio, no la economía. Ese acto de fe activa la promesa de cielos abiertos, y cuando los cielos se abren, no solo fluye provisión económica, también descienden paz, sabiduría y protección sobre el hogar. La práctica es sencilla pero transformadora. Cada vez que recibas un ingreso, separa en primer lugar lo que corresponde al Señor. No lo hagas con tristeza ni con temor. Hazlo con gozo, como un pacto consciente de fidelidad. Añade a eso ofrendas de gratitud cuando sientas en tu corazón sembrar. Esta disciplina no solo bendice a la obra de Dios, sino que fortalece tu fe y asegura cobertura sobre tus recursos. Así, comprendemos que el diezmo y la ofrenda son el negocio más seguro, porque se hacen con el dueño de todo. Y con este principio establecido, estamos listos para avanzar al segundo negocio infalible, la integridad, ese capital eterno que asegura favor y cierra puertas al engaño del enemigo. El segundo negocio infalible, según la Biblia, es la integridad como capital eterno. En un mundo donde los tratos injustos, las trampas y la corrupción parecen ser el camino más rápido para ganar dinero, la palabra de Dios enseña que la verdadera riqueza y la protección espiritual solo se sostienen con un corazón íntegro. El libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 1, declara: El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Este texto nos muestra que para Dios no basta con obtener resultados, importa cómo se obtienen. Cada vez que una persona actúa con engaño, abre puertas para que el enemigo robe y destruya. En cambio, cuando decide caminar en integridad, cierra esas puertas y asegura que la bendición permanezca. La integridad es un negocio espiritual, porque es una inversión en la confianza divina. Dios pone en manos de quienes son fieles y honestos mayores responsabilidades y recursos. En la parábola de los talentos, el Señor confía más a aquel siervo que fue leal en lo poco. Esa fidelidad es la esencia de la integridad. Hacer lo correcto aunque nadie mire. Mantenerse justo incluso cuando otros eligen atajos. Muchas veces, la falta de prosperidad no se debe solo a ataques externos, sino a puertas abiertas por falta de integridad. Un contrato firmado con engaño, un trato que perjudica a otros, una mentira aparentemente inofensiva. Todo eso se convierte en grietas que el enemigo aprovecha para entrar. La persona puede ganar momentáneamente, pero lo que se obtiene con injusticia no permanece y acaba en tristeza. En contraste, cuando alguien vive con integridad, puede caminar en paz. No necesita temer que lo descubran, ni cargar con culpas ocultas. Esa paz interior es parte de la prosperidad que el dinero no puede comprar. Además, la integridad atrae favor. Las personas confían, las puertas se abren, y la gracia de Dios se manifiesta. Lo que parecía imposible se facilita, porque el justo halla gracia delante de Dios y de los hombres. Practicar este negocio infalible requiere decisiones diarias. Rechazar el soborno, cumplir lo prometido, pagar lo que corresponde, hablar con verdad. No siempre será el camino más corto, pero siempre será el más seguro. Porque cada acto de integridad es como un depósito en la cuenta eterna, un capital que genera fruto en el tiempo preciso. Así entendemos que la integridad no solo es un valor, es un negocio espiritual que genera prosperidad duradera y cierra puertas al diablo. Y con esta llave en el corazón, avanzamos hacia el tercer negocio infalible, la generosidad, esa semilla multiplicadora que convierte lo poco en abundancia y abre canales de bendición inesperados. El tercer negocio infalible, según la Biblia, es la generosidad como semilla multiplicadora.
A diferencia de la lógica humana, que enseña a guardar lo más posible para no perder, la palabra de Dios afirma que quien da con corazón sincero nunca empobrece, sino que abre un flujo constante de bendición. En el libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 24, está escrito: Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo justo, pero vienen a pobreza. Este versículo revela un principio espiritual. La generosidad multiplica, la avaricia empobrece. Lo que a primera vista parece un gasto, en lo espiritual es una inversión que siempre regresa multiplicada. La generosidad no se limita al dinero, incluye tiempo, palabras de ánimo, ayuda práctica, escucha atenta. Cada acto de dar es como una semilla que se planta en tierra fértil. Y así como la semilla tarda en crecer pero siempre produce fruto, la generosidad trae resultados visibles en el tiempo correcto. Un ejemplo poderoso está en el Evangelio de Lucas capítulo 6 versículo 38. Dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Aquí Jesús enseña que la medida con la que damos es la medida con la que recibimos, pero aumentada. La generosidad desata abundancia porque refleja el corazón mismo de Dios, que es dador. El enemigo busca sembrar egoísmo y miedo a compartir. Sabe que mientras una persona viva con manos cerradas, el flujo de bendición no puede circular. El sabotaje demoníaco se alimenta de corazones avaros, llenos de temor a perder. Pero cuando alguien se atreve a dar, rompe ese ciclo y activa un canal de provisión que el enemigo no puede bloquear. Practicar la generosidad como negocio espiritual no significa dar irresponsablemente, sino con propósito. Ayudar al necesitado, sostener la obra de Dios, sembrar en personas o causas que edifican. Cada acto consciente se convierte en un contrato espiritual que abre puertas de favor. Muchas veces la respuesta no viene en dinero, sino en oportunidades, salud, paz, restauración de relaciones o protección en tiempos de crisis. Imagina un hogar donde la generosidad es un estilo de vida. Los hijos aprenden a compartir, los nietos crecen viendo que siempre hay algo para dar, y la atmósfera del hogar se llena de gratitud. Esa casa se convierte en un altar de bendición, porque la generosidad atrae la presencia de Dios. Así entendemos que la generosidad no empobrece, sino que multiplica. Cada semilla plantada con amor rompe cadenas de escasez y abre puertas de abundancia. Y con este principio grabado en el corazón, avanzamos hacia el cuarto negocio infalible, el descanso sabático, un contrato con Dios que protege del desgaste y asegura prosperidad integral. El cuarto negocio infalible, según la Biblia, es el descanso sabático como contrato con Dios. En un mundo que vive acelerado, obsesionado con producir y con acumular, el Señor estableció desde el principio un ritmo diferente: 6 días de trabajo y 1 de reposo. Este principio no es opcional ni anticuado, es una llave espiritual que protege al ser humano del desgaste y cierra puertas al enemigo que se aprovecha del agotamiento. En el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 8, está escrito: Acuérdate del día de reposo para santificarlo. El mandamiento no era solo dejar de trabajar, sino apartar un tiempo para Dios, un día de conexión espiritual. En ese pacto, el hombre reconoce que su provisión no depende únicamente de su esfuerzo, sino del cuidado constante del Señor. El enemigo, en cambio, busca esclavizar con cargas, deudas y ansiedad. Quiere que las personas trabajen sin descanso, que se consuman en preocupaciones y que vivan agotadas. Un corazón cansado es más vulnerable a la duda, al miedo y a la tentación. Por eso, el descanso sabático es un negocio espiritual. Al obedecerlo, se declara que Dios es la fuente de provisión y que el enemigo no tiene derecho a drenar fuerzas. El descanso sabático no significa inactividad total, sino consagración. Es un día para detener la rutina, recargar el espíritu y dedicar tiempo a la presencia de Dios. En ese espacio, la familia se reúne.
se fortalece la fe y se renueva la esperanza. El descanso abre la puerta a la creatividad, a nuevas ideas y a la claridad mental para tomar mejores decisiones. Es en realidad una inversión que produce fruto en los días siguientes. Quien descansa en el Señor experimenta algo que el dinero no puede comprar: paz interior. Y esa paz es parte esencial de la prosperidad bíblica. No sirve de nada acumular riquezas si el corazón vive esclavizado por la ansiedad. La verdadera abundancia incluye la capacidad de disfrutar lo que se tiene, de compartir con la familia y de vivir con serenidad. Practicar este negocio infalible en la actualidad puede ser tan simple como apartar un día de la semana para detener la prisa, dedicar tiempo a la oración, leer la palabra, compartir en familia y agradecer a Dios. Aunque la sociedad empuje a trabajar sin cesar, el descanso sabático sigue siendo un pacto que garantiza fuerza renovada y protección espiritual. Así comprendemos que el descanso no es pérdida, es ganancia. Quien honra este principio camina con energía, claridad y bendición. Y con esta llave establecida, estamos listos para avanzar al quinto negocio infalible: la administración sabia, un principio que convierte la fidelidad en prosperidad duradera y cierra grietas que el enemigo intenta aprovechar. El quinto negocio infalible, según la Biblia, es la administración sabia. La palabra enseña que los recursos, grandes o pequeños, son confiados por Dios para que los gestionemos con fidelidad. No se trata solo de cuánto se recibe, sino de cómo se usa. La buena mayordomía cierra puertas al enemigo, porque elimina el desorden y la negligencia, dos terrenos fértiles que él aprovecha para sembrar ruina. Jesús ilustró este principio en la parábola de los talentos, narrada en el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Un señor confió a sus siervos distintas cantidades de dinero. Los que administraron con sabiduría multiplicaron lo recibido y fueron felicitados con la frase: «Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré». Pero el siervo negligente, que escondió lo que tenía, perdió incluso lo poco que guardaba. Esta enseñanza nos muestra que la fidelidad en lo pequeño abre puertas a lo grande, mientras que la falta de administración abre grietas para la pérdida. El enemigo busca sembrar despilfarro, deudas innecesarias y desorden financiero. Cuando una persona gasta más de lo que gana, no organiza sus cuentas o vive en constante endeudamiento, está dejando abiertas puertas que el diablo aprovecha para traer angustia y frustración. Pero cuando decide ser buen administrador, está haciendo un negocio espiritual. Honra a Dios con disciplina y recibe confianza para manejar mayores bendiciones. La administración sabia incluye planear, ahorrar, evitar deudas opresivas y usar los recursos con propósito. La Biblia en Proverbios capítulo 21, versículo 20 dice: «Tesoro precioso y aceite hay en casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa». Aquí vemos que la diferencia entre abundancia y escasez muchas veces está en la forma de administrar. Practicar este negocio en lo cotidiano puede comenzar con pasos simples: anotar ingresos y gastos, apartar un porcentaje para el ahorro, destinar primero lo que corresponde a Dios, y luego organizar prioridades. Estas acciones no solo traen orden material, también declaran en lo espiritual que la persona es digna de confianza. La recompensa de la buena mayordomía no es únicamente tener más dinero, sino vivir sin angustia, con libertad para disfrutar y con capacidad de ayudar a otros. Además, la administración sabia protege a la familia de crisis innecesarias y asegura un legado ordenado para las siguientes generaciones. Así comprendemos que administrar no es solo un asunto humano, es un pacto con Dios que multiplica lo poco y cierra puertas a la ruina. Y con este principio firme, podemos avanzar al sexto negocio infalible: la oración como inversión celestial, un recurso que abre los cielos y asegura protección contra toda estrategia del enemigo. El sexto negocio infalible, según la Biblia, es la oración como inversión celestial. Cada vez que un creyente ora, está sembrando en el ámbito espiritual algo que tarde o temprano dará fruto en lo visible.
La oración no es un monólogo vacío, sino un diálogo con el Creador que mueve su mano y abre puertas que ningún hombre puede cerrar. En el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 10, encontramos al profeta orando 3 veces al día, aún bajo amenaza de muerte. Daniel entendía que la oración era más poderosa que cualquier decreto humano. Por esa disciplina, Dios cerró la boca de los leones y exaltó a su siervo en medio de una nación extranjera. La oración fue su negocio espiritual más seguro, y el resultado fue prosperidad, protección y favor. El enemigo sabe que la oración es un arma imbatible, por eso busca distraer, cansar y sembrar incredulidad. Quiere que las personas piensen que orar es perder el tiempo, que nada cambia al hablar con Dios. Pero la verdad es que cada oración sincera es como un depósito en una cuenta celestial. Puede que no veas el resultado inmediato, pero se acumula hasta que el cielo responde en el momento perfecto. La oración como negocio espiritual tiene varias dimensiones. Está la oración de gratitud, que abre el corazón a la abundancia. Está la oración de petición, que trae provisión. Está la oración de intercesión, que protege a la familia y corta planes del enemigo. Y está la oración de guerra, donde se declara la palabra con autoridad, cerrando puertas al diablo. Cada una de estas expresiones es una inversión que produce fruto eterno. Jesús mismo lo enseñó en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Aquí vemos que la oración no es un negocio vacío, sino un pacto íntimo que genera recompensa visible. Practicar este negocio infalible no requiere fórmulas complicadas. Puede ser tan simple como apartar 5 minutos en la mañana y 5 en la noche para hablar con Dios, agradecer, pedir sabiduría y declarar bendición. Esa constancia, aunque parezca pequeña, abre canales de protección y prosperidad que el enemigo no puede sabotear. La oración convierte lo imposible en posible, porque conecta nuestras necesidades con el poder ilimitado del cielo. Y con este principio arraigado en el corazón, damos el siguiente paso hacia el séptimo negocio infalible: la alabanza como contrato de victoria. Una llave que rompe cadenas y cambia atmósferas incluso en medio de la prueba. El séptimo negocio infalible, según la Biblia, es la alabanza como contrato de victoria. En medio de la adversidad, cuando parece que todo está en contra, levantar la voz para exaltar a Dios se convierte en un acto espiritual que desarma al enemigo y abre los cielos. La alabanza no es un simple canto, es una declaración de fe que afirma: mi confianza no está en las circunstancias, sino en el Señor. Un ejemplo poderoso está en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 25. Pablo y Silas estaban en la cárcel, encadenados, heridos y aparentemente derrotados. Sin embargo, en lugar de quejarse, comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios. En ese momento, un gran terremoto sacudió los cimientos de la prisión, las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. La alabanza se convirtió en la llave que rompió la opresión y transformó la derrota en testimonio. El enemigo odia la alabanza porque sabe que cada vez que alguien exalta a Dios, su influencia se debilita. Quiere que las personas vivan en queja, murmuración y tristeza, porque esas actitudes abren puertas a la opresión. Pero cuando un corazón decide alabar, incluso en medio del dolor, el diablo pierde poder. La alabanza eleva el espíritu, cambia la atmósfera y atrae la presencia divina, que trae libertad. Este negocio espiritual no depende del talento musical ni de un ambiente perfecto. Puede ejercerse en la intimidad de una habitación, en medio de un problema financiero o durante una enfermedad. Basta con abrir los labios y declarar la grandeza de Dios, cantar un salmo, repetir una promesa, agradecer con voz fuerte. Ese acto es un contrato de victoria que sella la derrota del enemigo. El Salmo 22, versículo 3, dice: Tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel.
Esto significa que cuando un pueblo alaba, Dios mismo se establece allí con su presencia, y donde está la presencia de Dios, el diablo no puede permanecer. Por eso, la alabanza no solo fortalece el corazón, también cierra puertas al sabotaje espiritual. Practicar este negocio infalible puede comenzar con un hábito simple: dedicar unos minutos cada día para alabar, poner música de adoración en casa, cantar en voz alta al iniciar la mañana o proclamar un salmo en medio de la noche. Cada momento de alabanza es como un contrato firmado en lo espiritual que asegura victoria sobre las tinieblas. Así entendemos que la alabanza no es opcional, es una estrategia que derriba cadenas y cambia destinos. Y con esta llave firmemente establecida, pasamos al siguiente paso: aprender cómo integrar todos estos negocios en una estrategia diaria que permita vivir bajo protección y prosperidad constantes. Llegados a este punto, es fundamental entender cómo llevar todos estos negocios infalibles a la vida diaria. No basta con conocerlos en teoría, hay que practicarlos de manera constante para que se conviertan en un estilo de vida que cierre puertas al enemigo y abra espacios a la bendición. La Biblia no nos entrega principios como simples ideas, sino como instrucciones que al aplicarse, producen resultados tangibles. La estrategia comienza con disciplina. Cada día debe incluir 3 pilares: oración, proclamación de la palabra y gratitud. La oración conecta con el cielo. La proclamación establece verdades espirituales en la tierra. Y la gratitud mantiene el corazón protegido contra la queja. Estos 3 actos son como un seguro espiritual que blinda las finanzas, la salud y la paz familiar. El segundo paso es organizar el tiempo para que cada negocio tenga espacio en la rutina. El diezmo y la ofrenda se aplican cada vez que se recibe un ingreso. La integridad se practica en cada trato laboral o personal. La generosidad se ejercita con actos conscientes de ayuda. El descanso sabático se aparta semanalmente. La administración sabia se cultiva con orden en las cuentas. La oración y la alabanza se convierten en respiración diaria. Al vivir de esta forma, el creyente transforma su vida en un campo fértil donde Dios planta bendición. El tercer paso es enseñarlo en familia. Un hogar donde todos participan en estos principios se convierte en un altar de protección. Cuando los hijos ven que sus padres diezman con gozo, oran en unidad, descansan en el Señor y viven con integridad, crecen entendiendo que la prosperidad no depende del azar, sino de un pacto con Dios. Así se levanta una generación que no repite ciclos de ruina, sino que camina bajo cielos abiertos. La estrategia también incluye un recordatorio diario. Puede ser escribir un versículo en un papel y colocarlo en un lugar visible, como el espejo o la mesa del comedor. Cada vez que la familia lo lea, recordará que vive bajo un contrato espiritual que el diablo no puede romper. Este sencillo hábito fortalece la fe y mantiene la mente alineada con la abundancia bíblica. Finalmente, la constancia es clave. No se trata de hacer estos negocios una sola vez, sino de convertirlos en estilo de vida. Igual que un comerciante revisa sus cuentas todos los días, el creyente fiel revisa su vida espiritual y mantiene en orden sus pactos con Dios. Esa perseverancia asegura que ninguna puerta quede abierta al enemigo. Con esta estrategia diaria, los negocios infalibles se convierten en una red de protección espiritual y en un canal de prosperidad integral. Y con este camino trazado, avanzamos al cierre final. Una oración de consagración que selle todos estos principios como pacto eterno con Dios y cierre definitivamente las puertas al diablo. Hemos recorrido juntos un camino de revelación y práctica, descubriendo los negocios infalibles que la Biblia enseña para cerrar puertas al enemigo y vivir bajo la cobertura divina. Ahora llegamos al momento de sellar todo con una oración de consagración, un acto espiritual que declara públicamente nuestra decisión de caminar en pacto con Dios y rechazar toda estrategia del diablo. A lo largo de estos capítulos vimos cómo cada negocio se convierte en una llave poderosa. El diezmo y la ofrenda que abren cielos, la integridad que atrae favor,
la generosidad que multiplica, el descanso sabático que renueva fuerzas, la administración sabia que genera confianza, la oración que conecta con el cielo y la alabanza que asegura victoria. Practicados juntos, forman un contrato espiritual que blinda al creyente contra la ruina y lo conduce a la prosperidad integral. El enemigo no soporta cuando alguien decide rendir su vida al Señor y caminar en obediencia. Por eso intentará sembrar dudas, cansancio o distracciones. Pero al proclamar esta oración, se rompe su influencia y se declara que nuestra vida pertenece a Cristo. El libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7, dice: Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Someterse significa consagrarse, entrar en pacto, vivir bajo el gobierno divino. Te invito a orar en voz alta. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo consagro mi vida y mis negocios delante de ti. Renuncio a toda puerta abierta al enemigo, y declaro que solo tú eres mi proveedor y mi Señor. Sello con fe el pacto del diezmo y la ofrenda. Decido vivir en integridad. Camino en generosidad. Aparto tiempo de descanso para honrarte. Administro con sabiduría lo que me das. Elevo oración constante, y levanto alabanza como arma de victoria. En este día cierro toda puerta al diablo, y abro las ventanas del cielo sobre mi vida y mi familia. Declaro que mis hijos y mis nietos heredarán un legado de fidelidad y prosperidad justa. Amén. Esta oración no es un final, sino un inicio. A partir de ahora, cada decisión financiera y espiritual debe alinearse con este pacto. No es cuestión de emoción momentánea, sino de disciplina diaria. Cuando te mantengas fiel en estos negocios infalibles, verás cómo las cadenas se rompen, cómo lo que antes se perdía comienza a multiplicarse, y cómo tu hogar se convierte en un refugio de paz. Así cerramos este recorrido, con un compromiso firme de caminar en los principios de la palabra. La prosperidad bíblica no se mide solo en dinero, sino en paz, salud, unidad familiar y propósito cumplido. Este es el verdadero negocio con Dios. Una vida consagrada que cierra toda puerta al diablo y abre paso a la herencia eterna de bendición.